¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Para mí siempre una bendición llegar al seno de su hogar. Posiblemente usted nos está viendo en algún otro lugar, en su trabajo, en su lugar de estudios. Para nosotros y para su servidor como pastor general de la Iglesia del Camino es toda una bendición, como siempre, estar llegando para ser de bendición a su vida, hablar con nuestros invitados en este programa de visionarios acerca de lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos o cada una de ellas. Hay momentos en que también invitamos a hermanas a este programa a fin de que usted se edifique en las cosas del Señor. Posiblemente va a encontrar alguna guía de Dios por lo que se informa en este programa de visionarios. En esta oportunidad tenemos como invitado a un pastor. Él viene procedente de la isla de Cuba, el pastor Narcel Espinosa Fuentes, quien es ex miembro de la FARC. Ya vamos a hablar un poquito de estos términos, y también del Ministerio del Interior desde 1992 hasta el año 2010, y ha sido también militar hasta alcanzar un grado militar, y hoy en día es pastor presbítero allá en Cuba y miembro también ahora, por supuesto, del ejército de nuestro amado Señor Jesucristo, y dispuesto a servirle al Señor tanto en Cuba como a cualquier otro lugar donde el Señor le plazca llevarlo. Bienvenido, hermano Espinosa. Como primera vez que está en El Salvador, ¿verdad? Primera vez. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué has percibido? ¿Cómo se ha sentido en este país centroamericano? Bueno, me he sentido muy bien. Tenía una expectativa acerca de El Salvador, pero lo que he vivido ha superado mis expectativas. Porque todavía en mi mente había una idea de los años 80, 90, cuando pasaron la crisis. Sí. Pero ahora veo que Dios está en El Salvador y que les ha bendecido. Sí. Y realmente estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y de poder compartir con hermanos tan especiales, porque me he sentido amado desde que me bajé del avión, porque todos me tratan con mucho cariño. Los problemas no faltan, hermano Espinosa, pastor Espinosa. Los problemas no faltan. Superamos el problema de la guerra. Sí. En 1992 se firmaron los acuerdos de paz. Luego hemos tenido también muchos años de violencia delictiva, homicidios, pero también ahora la iglesia está muy activada y respaldando con oraciones, con ayunos, buscando el rostro de Dios para que Dios nos ayude también a superar este problema de violencia. Sin embargo, nadie puede poner en tela de juicio que el país ha avanzado, el país se ha desarrollado, sí. Tal vez no al nivel que hubiéramos querido. Si no hubiera habido el problema de la violencia, posiblemente tuviésemos muchos mejores niveles de vida, sí. Pero sí se ha avanzado de una manera bastante especial. ¿Qué es lo que le hace venir a usted de Cuba a nuestro país? Bueno, fui invitado a un evento de Agay en Guatemala, y la idea fue venir por El Salvador, compartir acá con las iglesias de El Salvador y luego pasar a Guatemala y recibir la capacitación de liderazgo que necesitamos para poder llevar el evangelio en nuestro país aún con mayor fuerza, porque lo necesita Cuba. En cuanto a su experiencia cristiana, ¿cuántos años de haber aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador? Hace 16 años lo acepté como el Señor de mi vida. ¿Alguna razón especial hubo que Dios usó para llevarle a Él, para que usted le conociera, lo aceptara? Sí, realmente me habían hablado de Él en otras ocasiones, pero no creía que era el modelo de vida al que yo debería de llevar. Y nunca hice caso. Además veía que la iglesia era como algo muy estricto para la vida que me gustaba, porque llevaba una vida de mucho pecado. Y nunca quise que mi vida entrara en la iglesia. Lo que pasó algo en mi vida que no lo pensé, no lo imaginé nunca, que tan joven iba a empezar a padecer de una enfermedad muy fuerte, dolores de cabeza muy fuertes, fiebres. Y en mi provincia a la que pertenezco, porque soy del oriente del país, me hicieron muchos tratamientos médicos. El médico sospechaba que hubiese una sinusitis en el seno maxilar izquierdo por los dolores de cabeza, pero no resolvía con los medicamentos. Luego me envían a la capital, a un hospital militar, y en el hospital se detectó en una prueba más profunda de las que me habían hecho anteriormente por un TAC, que había un tumor en mi cabeza. Me intervinieron quirúrgicamente esa vez
pero salí muy mal de la operación, porque debido al tumor, este ojo se fue del lugar, había que pincharme dentro del ojo para poder aliviar los dolores tan terribles que habían en ese ojo, y toda esta parte de mi cabeza era los dolores muy terribles. Terminaron la primera operación, seguí muy mal, me mandan a mi pueblo, y el médico decía que con la recuperación era suficiente. Pasó un año y el año me lo pasé muy enfermo, retornamos a la capital y volvieron a repetirme la prueba y el tumor estaba en el mismo lugar y más grande. Me intervienen quirúrgicamente la segunda vez y salgo igual. Sigo muy mal, muchos dolores, me retornan a mi pueblo, sigo en tratamiento de recuperación, no resuelvo el problema y me retornan a la capital y me vuelven a hacer la prueba y determinan que el tumor está donde mismo, pero no me comunican nada. Eso me lo ocultan, sí se lo comunican a la familia que fue conmigo, y el médico determina que no pueden volver a intervenir quirúrgicamente porque habían hecho 2 intervenciones muy seguidas y que el tumor estaba en un lugar de difícil acceso y no habían podido llegar allá. Entonces me retornan a mi hogar con un tratamiento para el dolor, pero no había esperanza para mi vida. Esa era la fe que yo tenía, los médicos, para poder seguir en la vida que me gustaba. Pero al ver que los médicos no habían resuelto mi problema, noté que había algo extraño, porque mi familia iba mucho a mi casa. Y mis compañeros de trabajo, mis vecinos, me visitaban todo el día. Incluso noté que se me llevaban los helados que nunca me habían llevado. Y noté que había algo extraño. Mi mamá y mi esposa, sus ojos inflamados de llorar a escondidas de mí. Y noté que realmente estaba muy difícil. Pero tomé una determinación. Me era un poco difícil tomar una determinación de seguir los caminos de Dios, debido a que en ese entonces pertenecía al Ministerio del Interior y me era un poco difícil determinar por la iglesia, porque también era militante del Partido Comunista Cubano, y decidí no ir a una iglesia porque me afectaba mi trabajo. Y saqué mis propias conclusiones. Mi papá era un hombre de fe, pero mi papá era dado al espiritismo, a la brujería, y veía que mi papá tenía una vida de fe, pero a la vez tenía una vida liberal de pecado, y él se sentía muy bien con su Dios. Y yo determiné buscar a Dios, pero decidí por el Dios de mi papá, porque sentía que era más fácil. Si ese Dios de mi papá me curaba, yo podía seguir en las cosas que me gustaban. Y decidimos buscar mi familia. Mi papá me llevó a muchos lugares, me hicieron muchas promesas, pero no resolví el problema. Pasó el tiempo, sigo muy mal, y me comunican que en la provincia de Holguín, después de la provincia donde vivo, hay un hombre que tiene un poder que es diabólico. Hoy lo entiendo, antes no lo entendía. Que este hombre hacía una operación a la persona que estuviese enferma donde estuviera la enfermedad, y esta operación era con agua fría y una moneda de plata. Hacían un simulacro, como que te picaban la piel y sacaban lo que estuviera mal. Y mi familia enseguida buscó un bus y me llevaron a ese lugar. Al llegar vi tantas personas en el lugar, me impactó, y personas dando testimonio de que en otra ocasión habían sido operados y estaban sanos. Hoy entiendo que el diablo realmente tiene poder, pero cobra muy caro, porque cobra con el alma. Al ver que estoy en el lugar, mis emociones, me puse muy emocionado porque había llegado al lugar correcto. Aquí voy a recibir mi sanidad. Y cuando estoy preparado para atenderme, llegó el líder principal del lugar con su equipo de trabajo y me preguntó, le dijo primero a los que andan con él, echen para atrás, no lo toquen. Y me miró fijamente y me dijo, ¿quién tú eres? Y yo le dije, yo soy Narcel Espinosa y pertenezco al MININ, Ministerio del Interior. No, yo pregunto que espiritualmente ¿quién tú eres? Y yo le dije, no sé quién soy, espiritualmente no sé. Y él me miró fijo y me dijo, no sabes quién eres, ¿sabes por qué estás enfermo? ¿Sabes por qué estás así, en esas condiciones? Porque le andas huyendo a la iglesia, le andas huyendo a las cosas de Dios. Yo me impacté, porque en este lugar decirme eso, sí. Yo me quedé así, sin palabras. Él me dijo, tú no te das cuenta, muchacho, que Dios te creó con un propósito grande en esta tierra y tú andas huyéndole a Dios. Me dijo, lo antes posible debes de irte para la iglesia. No pensé nunca que en un lugar como ese me iban a mandar a la iglesia. Muy extraño. Esto impactó mi vida y la vida de las personas que me rodean, porque mi familia está conmigo.
mi esposa está conmigo. Ellos se impactan porque en este lugar me mandan para la iglesia. Él me dijo, levántate de donde estás porque yo no voy a hacer nada por ti. Porque lo que hay en ti es más grande que lo que yo hago. Porque lo tuyo es de arriba y lo de arriba es más fuerte que lo mío. Y realmente hoy me impacta y me da alegría saber que Dios usó a ese hombre. Yo creo que Dios usa lo que tenga que usar para hablarle a sus hijos. Bíblicamente hasta una mula habló a un siervo de Dios para guiarle. Y en ese momento me sentí muy triste porque no resolvió el problema. Yo quería sanarme allí. Cuando vamos de retorno a la casa no me hicieron nada. Mi esposa me dice, ¿vas a la iglesia? Y le dije, sí, voy a ir a la iglesia. Pero luego llego a la casa y empiezo a pensar en las consecuencias que pueda traerme una determinación por la iglesia. Y decidí no ir a la iglesia. Sigo muy enfermo, muy mal, y estoy en el hogar, mi casa llena de personas todo el día, y estoy en ese pensamiento, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero entro en un estado de mucha depresión, porque me siento muy triste, porque sé que me voy a morir. Tengo una esposa que por tiempo la había despreciado, pero me di cuenta en medio de mi sufrimiento y de mi dolor, que fue la persona más fiel a mi lado, que me cuidó, que me atendió, y no quiero perderla. Tampoco quiero perder a mi hijo que era pequeño. Y tuve miedo a morir. Y esta noche fue una noche muy especial para mi vida, porque después que todas las personas se fueron de mi hogar, estaba mi esposa a mi lado dormida ya, era aproximadamente 2 de la mañana. Mi hijo está frente a mi cama, en su cama pequeña. Y esta noche fue una noche muy grande porque yo tenía temor a morirme y pedí. Miré al techo de mi cuarto y le pedí a Dios, a un Dios que no conozco, pero a un Dios que desde el vientre de mi madre me escogió con un propósito. Le pedí, le dije, Dios, si tú existes, ayúdame, yo no me quiero morir. Esto lo hice llorando, tengo miedo. Yo les digo, he sentido miedo y ese momento fue un momento que sentí mucho miedo y le pedí a Él. Y estando en mi cama boca arriba con mis piernas cruzadas, estoy así en esa condición muy triste. Cuando siento, no sentí, vi que a mi derecha algo se movió. Y tuve miedo mirar y lo que hice fue que con mis ojos miré así y vi que hay una silueta de un hombre a mi lado y tuve miedo. Quise gritar, tuve miedo a gritar. Fui a despertar a mi esposa para gritar juntos los dos, para que este hombre saliera del hogar. Pensé que era alguien que me iba a hacer daño, pero no podía mover ni los dedos cuando intenté tocar a mi esposa. En ese momento yo tengo miedo y este hombre que estoy viendo aquí a mi derecha se mueve y se para delante de los pies de la cama. Y cuando yo lo veo delante de los pies, quiero gritar y mis palabras no salen. Estoy rígido completo, siento que estoy como una goma, no puedo moverme, pero él se inclina para la cama y habló a mi vida con palabras que humanamente no las puedo describir. Él me dijo, no tengas miedo y no llores más. Si tú crees que yo, Jesucristo, soy Dios, tú te sanas. Esto lo dijo 2 veces. Y para confirmar que realmente Él estaba ahí, Él se sentó en la cama conmigo. Yo literalmente siento que mis piernas chocan en su espalda. Y con su mano derecha, yo tenía mis piernas así. Él me tocó 2 veces. Pero fue algo suave, como una caricia. 2 veces me hizo así. Y cuando me tocó, yo me pude mover. Me moví y salí a buscar a ese hombre que está dentro. Todavía con mi pensamiento humano. Tengo temor, enciendo las luces, busco debajo de la cama, busqué, no hay nadie, todas las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Y cuando llego a la sala de la casa, a los muebles, recuerdo las palabras que me dijo. No llores y no tengas miedo. Si tú confías que yo, Jesucristo, soy Dios, tú te sanas. Esas palabras retumbaron en mi mente. Y me quedé sentado. Mi esposa se despierta, me busca en la cama, no me encuentra. Y se levanta a buscarme y me encontró en la sala. Ella dice que cuando me ve, mis ojos están muy grandes. Y me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le dije, que Jesucristo estuvo aquí. Y ella me dice, ¿cómo? Le dije, Jesucristo estuvo aquí. Ella cree que me estoy volviendo loco. Ella me abraza y empieza a llorar conmigo. Y me dice, ven, acuéstate. Y yo decía, no quiero acostarme. Yo quiero que amanezca para decirle a todo el mundo que yo vi a Jesucristo que estuvo aquí. Realmente le digo, su rostro no recuerdo. No lo recuerdo. Si lo vi en el momento, me lo borraron de mi mente.
Sé que yo seguía enfermo, pero dentro de mi corazón hubo algo que cambió. Pasan unos días y un domingo por la mañana le dije a mi esposa, no aguanto más. Ella me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, yo voy a la iglesia. Ella me dice, ¿a la iglesia? Sorprendida. Le dije, sí. No me importan las consecuencias que me pueda traer a mi vida. No me importa que me critiquen las personas que me han visto pecando. Él me dijo que no tuviera temor, que si yo creía y confiaba que Él era Dios, yo me sanaba. Y fuimos mi esposa a 5 cuadras de nuestro hogar, muy enfermo. Yo dije, si a un pastor yo le cuento lo que vi, me va a creer, porque nadie me cree. Ni mi familia, ni mis compañeros, ni mis vecinos me creen. Creen que estoy loco, que mi tumor está comprimiendo mi cerebro y que estoy hablando cosas incoherentes. Y fui a la iglesia y me senté en un hogar, en el penúltimo banco, aproximadamente 25 o 30 personas, no más, de la Liga Evangélica, a la iglesia a la cual pertenezco. Gracias a Dios. Llegué y me senté con mi esposa para esperar que el pastor terminara, para decirle lo que yo había visto y que orara por mí. Pero Dios, en su inmenso poder y su amor y su misericordia, Él me dijo que si yo creía que Él era Dios, yo me sanaba. Y yo fui a la iglesia creyendo. No fui a la iglesia, desde mi primer momento fui creyendo. No fui para ver, yo creí que Él me mandó. Y fui. Y sentado, el pastor estaba predicando y siento algo en mi cabeza que se mueve y me quedo muy tranquilo y de momento se desprende de dentro de mi cabeza algo. Siento que viene corriendo y salió todo por aquí. Me cayó en mi camisa y en el pantalón. Cuando eso se desprendió, yo sentí que de mi cabeza me habían quitado 70 libras de arriba. Sentí un alivio muy grande. Mi esposa está a mi lado con mi hijo cargado y las otras personas que están a mi lado ven aquello que salió y todo el mundo se asombra, pero yo estoy impactado porque Él habló a mi vida. Yo vengo a su casa y en el momento que vengo y me siento, nadie ha orado por mí. Nadie ha declarado una palabra. Simplemente fui creyendo de que Él es Dios. En mi comienzo de empezar en sus caminos y sentado, salir ese tumor de mi cabeza. 16 años después, estoy aquí sentado en esta silla para la gloria de Dios. No. Hubo una mejoría a partir de ese momento. En ese mismo momento, yo sentí un alivio muy grande. Ajá. Sentí el ojo que estaba muy mal, ajá, empezó a recoger. No tomé una pastilla, no tomé nada. Simplemente fue su poder sobre mi vida, sanador. Quitó el dolor, se me quitaron los dolores de la cabeza, mi vida fue en ascenso, hasta que quedé completamente sano. Y pude incorporarme, llevaba años sin poder trabajar, estaba en mi hogar sin poder hacer nada, me tenían que mantener, darme las cosas porque no podía trabajar. Y por eso no puedo callar mi boca. Donde quiera que Él me lleve, voy a hablarlo, amén, porque amén, su poder es grande. Sí. Lo único que Él quiere es que nosotros creamos. Para Él nada es imposible. Nuestro trabajo es creer en Él y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Lo que los médicos no pudieron en 2 intervenciones quirúrgicas, sí, Él en un momento, sentado en su casa, sacó de mi cabeza lo que por 6 años me estuvo enfermo. Amén. Y gracias Esto a Él. No es otra cosa sino un testimonio de que nuestro Dios vive. Amén. Nuestro Dios es real. La palabra de Dios dice, el Cristo de ayer es el mismo hoy, es el mismo por siempre. Y este testimonio, mis queridos hermanos y amigos televidentes, tiene que avivar su fe. Cristo vive. Y la experiencia que el pastor Narcel Espinosa, pastor cubano, vive allá en su tierra, en la isla de Cuba, esa experiencia la están viviendo millones de personas también alrededor de todo el mundo, que están confiando en Dios. Y usted, mi querido amigo, que posiblemente ha estado experimentando inquietudes espirituales de buscar a Dios, búsquelo. Ese Cristo del cual estamos hablando, que sana de una manera milagrosa, porque no se puede llamar de otra manera a nuestro hermano Narcel, ese Cristo también puede hacer muchas cosas por usted. Primero, darle salvación y vida eterna, pero también ayudarle a resolver cualquier tipo de problema por el cual usted o su familia estuvieran pasando. Hermano, cuando yo leía algunos datos de su vida, veo por acá que usted es un ex miembro de las FARC. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, realmente en nuestro país el servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes. Ajá. Yo digo algo, siempre he sentido un amor por mi país. Amo a mi tierra, hoy entiendo aún más,
¿Por qué siento el amor tan grande por mi tierra? Porque sé que Dios me puso en este país para pelear por Él. En aquel entonces no conocía a Cristo. Fui llamado normalmente a cumplir el servicio militar y siempre tuve anhelos de pasar el servicio militar en las tropas especiales. Yo quería ser alguien de mayor utilidad para mi país y tuve el privilegio de pasar la capacitación en unidades especiales y comenzó mi vida como tal con el servicio militar. Pero luego de estar en el servicio militar se necesitó un apoyo a las tropas del Ministerio del Interior, a la policía en los años 90, debido a que en el país estaba viviendo una crisis muy difícil y se seleccionaron de las unidades del ejército, de las unidades especiales del ejército, 10 hombres, de los que mejores capacitación tenían, los más preparados. Y de la unidad a la que pertenecía fui incluido en los 10 hombres. Y pasé entonces al Ministerio del Interior, a la policía en la capital. Estuve en varias unidades de la misma capital, siéndole útil a mi país en ese entonces. Tuve un tiempo trabajando hasta que terminé el tiempo de mi servicio militar, pero terminé y seguí con el deseo de seguir aportando a mi país y fui llamado a trabajar en una agencia de seguridad perteneciente al Ministerio del Interior, donde estuve 14 años. 14 años estuve en esta agencia. Realmente, les digo, siempre estuve en la vida militar porque me gustaba, porque de esa manera sentía como que podía defender más a mi país o aportar más para mi país. Luego que conozco a Cristo, hoy sé que soy uno de los hombres en mi país que más defiende a mi país, porque hoy no lo hago con un arma, hoy lo hago con mis rodillas. Amén. Y creo que hoy logro más que cuando estaba dispuesto a usar un arma para matar a alguien que invadiera mi país. Todos los días, esto puedo decirlo con libertad, estoy hablando delante de mi Padre, que todos los días oro por mi país, oro por los gobernantes de mi país, para que Dios los bendiga, para que Dios les dé sabiduría, para que dirijan bien, pero sobre todo, para que el alma de ellos no se pierda. Amén. Sé que soy un instrumento, hay compañeros míos a veces que no me entienden el por qué siento ese amor ardiente dentro de mi corazón por mi tierra, por qué respeto a las leyes de la manera que las respeto. Y a veces no entienden. En ocasiones hemos tenido cruce de palabras entre hermanos y me he sentido muy triste. Y reciente me pasó, lloraba yo porque con pastores colegas no me entendían por qué yo defiendo a mi país. No me gusta, porque Dios me manda a no juzgar nada. Y yo el tiempo que puedo usar para juzgar a un presidente de mi país lo uso orando por él, para que Dios lo bendiga, porque la palabra es clara, que oremos por ellos porque Dios quiere que se salven. Amén. Y este compañero, hermano, colega, pastor, no entendía y me sentí triste porque cruzamos palabras que no debimos cruzar, cosas que pasan. Y yo me postré de rodilla ante Dios a pedirle perdón y que por qué pasaba esto en mi corazón, que yo siento tanto amor por mi país. Y el Señor contestó a mi oración. Él habló a mi corazón y me dijo, quiero hacer cosas grandes con Cuba, pero es necesario usar a gente que ame a Cuba. Porque si tú no amas a Cuba, ¿cómo podré usarte en Cuba? Claro. Dios quiere que Cuba sea para Cristo, que las almas en Cuba se salven. Y entonces entendí por qué siento ese deseo en mi corazón. Nunca le digo con seguridad delante de Dios, nunca me ha pasado por mi mente, a pesar de las crisis que hemos pasado en nuestro país, nunca me ha pasado abandonar a mi país. Yo quiero estar allí porque yo quiero luchar por los cubanos. En la iglesia donde estamos, en Las Tunas, hacemos trabajos sociales en nuestra comunidad y estamos en combinación con las autoridades de nuestro pueblo para aportar en lo que haga falta, porque hemos creído que uno de los significados de la palabra iglesia es llamados hacia afuera. Sí. Estamos llamados a que el evangelio se extienda en esos hogares que hoy están destruidos por el alcohol, por la droga, esos matrimonios que están separados. Dios nos mandó a eso. Sí. Y así, me fui un poquito. Bueno. Sí. Yo creo que Dios tiene un gran plan, un gran proyecto con Cuba. Hemos oído mucho acerca de Cuba en los últimos años, de cómo la palabra de Dios ha ido avanzando, cómo el reino de Cristo se ha extendido a lo largo de un país con una tradición religiosa muy grande, sí, porque yo conozco esa tradición religiosa de Cuba, pero que Dios tiene un plan ahora
con ese Cristo vivo y real que quiere primeramente ofrecernos, como ya lo dije antes, salvación y vida eterna, y también ayudarnos a solventar los problemas con los cuales podríamos estar luchando. Vamos a ir a una pausa, estimados televidentes. Hemos estado en un diálogo muy interesante. Nos ha compartido nuestro hermano Espinosa, pastor cubano, nos ha compartido cómo Dios sanó de una manera milagrosa, salvó su vida prácticamente, extrayendo ese tumor que estaba en su cerebro, y ese Cristo vivo también quiere hacer cosas grandes por usted. Volvemos en algunos momentos. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa donde le hemos dado alguna información sumamente importante de las actividades de la Iglesia del Camino, una iglesia muy dinámica, una iglesia de muchísima actividad espiritual, donde constantemente estamos con nuestros ojos puestos en este país que también, al igual que nuestro hermano el pastor cubano, pastor Espinosa, ama su tierra. Habemos pastores que amamos también nuestro país con todos sus problemas y defectos que tenemos, pero amamos esta tierra, y la Iglesia del Camino permanece constantemente haciendo actividades para el crecimiento del pueblo cristiano en el sentido espiritual, pero también que muchas personas que no conocen a Cristo lo lleguen a conocer a través del ministerio de la Iglesia del Camino. Quiero seguir platicando con el pastor. Es una oportunidad maravillosa que Dios me permite tener en este programa de Visionario, acerca de cómo avanza la iglesia en Cuba. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué noticias hay de la iglesia, del evangelio, del reino de Dios en la isla de Cuba? Bueno, nosotros damos gracias a Dios por lo que hoy está sucediendo en nuestro país. Sí. Yo doy gracias a Dios porque me ha dado entendimiento para entender muchas cosas que a veces veo que otros no entienden. Nuestro país en los años 80 dependía totalmente del campo socialista. Y, por ejemplo, en mi ciudad, recuerdo cuando yo era muchacho, que en mi ciudad no habían más de 6 iglesias, 4 o 6 iglesias tradicionales, y usted iba a un culto y habían unas pocas personas en el culto, cuando nuestro país económicamente estaba muy bien. Ahora, cuando en el año 90 el campo socialista es derribado, nuestro país queda en una crisis muy terrible. En los años 90 fueron crisis muy grandes para nuestro país, pero hay algo que yo he notado, por eso no juzgo lo que sucede, y sé que Dios obra de manera que a veces no entendemos. En los años 90 comenzó la crisis más terrible, pero comenzó el avivamiento más grande que ha tenido nuestra isla. Mi ciudad, que en los 80 tenía 6 iglesias, hoy tiene más de 200. Porque Dios trata con el ser humano de manera que no entendemos. Recuerdo cuando la crisis fue muy fuerte, que aún no había ni qué comer, las personas clamaban a Dios y corrían a la iglesia. Y hoy la iglesia a la que yo pertenezco, en los años 80 era una sola iglesia, Liga Evangélica de Cuba, con nuestro pastor Alejandro Nieto. Y luego en los años 90 hubo una explosión grande, donde hoy nuestra iglesia, a lo largo de toda la isla, es la iglesia cubana, pudiéramos decir, de las más grandes, la más joven. Tiene más de 200 iglesias a todo lo largo de la isla. Gloria a Dios. Y todo esto surgió a raíz de la crisis de los años 90. Entonces, a veces tengo que ser sabio a la hora de pedirle a Dios, porque el mucho dinero aparta al hombre de Dios, Sí. pero la crisis lo atrae. Sí. Y cuando analizo que el tiempo que estamos en esta tierra es un momento nada más, Sí. y entiendo que la eternidad es para siempre, Sí. la palabra es clara. Dice que si tienes comida y abrigo, estate contento con esto. Entonces creo que el Evangelio en Cuba, a pesar de la crisis que hemos tenido económica, ha avanzado mucho. Ha habido un avance muy bueno. Yo vivo en la provincia que existe el mayor avivamiento del Evangelio, la provincia donde más personas son hoy hijos del Señor, están en la iglesia. ¿En la provincia de Oriente? Es la provincia, en Cuba completa. De acuerdo a la densidad poblacional de cada provincia, la provincia a la que pertenezco es la provincia de mayor cantidad de cristianos en Cuba, Las Tunas. Es donde más iglesias hay, es Las Tunas. Entonces, doy gracias porque el tunero, así decimos nosotros, el tunero es sensible al Evangelio.
sensible. Hoy en la iglesia donde estoy tenemos que extendernos, comprar más sillas, no tenemos dónde sentar a las personas, familias completas llegan. Tenemos idea de quitar paredes de nuestro hogar porque tenemos la iglesia en el propio hogar y tenemos más de 200 personas en la iglesia y vemos cómo Dios trata con las personas y ellas van a la iglesia y damos gracias a Dios. Hacemos trabajo evangelístico, hacemos trabajos sociales en nuestra comunidad y esto es de impacto para la sociedad y las personas quieren de ese Dios de amor, porque a veces somos muy buenos para decirle a las personas de que Dios es amor, pero no demostramos el amor de Dios con nuestras actitudes. Y nos hemos dedicado, más que a decirle a las personas que Dios es amor, nos hemos dedicado a amar a esa persona, a ese prójimo que tanto necesita. Y algo que me impacta en la iglesia donde estoy es que hace 5 o 6 años no era la cantidad de personas que hoy estamos, éramos poquitas. Y hoy en nuestra iglesia hay tantas personas que estaban ya de lo más bajo de la sociedad, alcohólicos, adictos al alcohol, personas destruidas, y hoy son siervos de Dios de una manera especial, personas que tenían corazones endurecidos y hoy son personas con corazones tan tiernos y que se rinden a los pies de Cristo y le están sirviendo al Señor. Y nos dimos cuenta de esto. Hay un testimonio de alguien que era de las personas más terribles de la comunidad, muy difícil, del corazón muy duro, y esta persona, debido a un abrazo que el pastor le dio, conmovió su corazón y dijo: no puede ser que el pastor me haya abrazado, a mí nadie me abraza, todo el mundo me rechaza, y el pastor me abrazó. Y hoy él y su familia son de los siervos que le sirven al Señor en la iglesia, convertidos de una manera sobrenatural, porque Dios es grande y poderoso y cambia lo que el hombre no puede cambiar, Dios lo cambia. Y así ha avanzado el evangelio en nuestra provincia, en nuestra comunidad, y es una bendición. Cuando dice usted que la iglesia trabaja también en el ambiente social, ustedes están haciendo obras sociales en beneficio de la comunidad. De la comunidad, Ajá. sí. Sí, como por ejemplo algo. Nosotros identificamos, hemos entendido esto de Dios. Nosotros identificamos las necesidades de nuestra comunidad. Sabemos que nuestro país atraviesa situaciones difíciles en cuanto a lo económico. Nosotros sabemos esta verdad. Y en vez de detenernos a criticar o a juzgar lo que no se hace, identificamos las necesidades y apoyamos con la iglesia la necesidad que tengamos. Hemos identificado en nuestra comunidad, identificamos que los niños para poder ir a la escuela les era difícil porque hay un río que divide nuestra comunidad y ellos no podían cruzar hasta la escuela, tenían que recorrer una distancia muy grande. Y la iglesia identificó la necesidad que teníamos en nuestra comunidad. Hicimos un llamado a toda la iglesia y reunimos nuestros recursos y nuestra mano de obra e hicimos un puente de 8 metros de largo de mampostería y acero con nuestros recursos para que esa comunidad que estaba dividida por el río pueda tener acceso a la escuela a los niños y todas las demás personas puedan pasar donde están todos los demás comercios de este lado. También hemos tenido la oportunidad por nuestro gobierno de la provincia de poder atender el hogar de ancianos. Apoyamos el hogar de ancianos, vamos con fuerza de obra, trabajamos, limpiamos áreas verdes, pelamos los ancianitos si hay que pelarlos, le apoyamos con manicuri, que son a las ancianitas sus uñas, y estamos dispuestos. Y así, como hacemos esto, hacemos otras cosas más, apoyamos nuestra comunidad, limpiamos nuestra cuadra, para que haya limpieza, y esto nos ha traído mucha bendición, porque las personas que hoy viven en nuestro pueblo se dan cuenta que la iglesia no está ajena a la sociedad. Cuando la iglesia se separa de la sociedad, logra aislarse del propósito fundamental, porque de lo contrario, Jesús nos hubiese mandado a vivir en comunidades aisladas del mundo. Ajá. Pero no es así. Jesús nos mandó a estar ahí en el mundo, porque la iglesia es la luz del mundo. La iglesia tiene que iluminar con sus acciones a esas personas que tanto necesitan de Él. Sí. Y damos gracias a Dios porque creo que ha sido Dios que nos ha dado esa visión, esa sabiduría que le ha dado a la iglesia a la que hoy pertenezco, y doy gracias a Dios por eso, porque vemos el resultado, que trabajando en la sociedad las personas vienen a conocer del Dios que nosotros les hemos predicado con nuestras actitudes y nuestras acciones. Me parece sumamente importante la temática que está tocando, porque
ha habido tendencias en diferentes países de la iglesia a esconderse, llamémoslo de esa manera, ¿no? A únicamente limitarse a la práctica de lo espiritual, el cántico, la oración, los cultos, lo cual es muy bueno y eso es indiscutible, hay que seguirlo haciendo. Pero también la iglesia ha tendido a, como dijo usted, a alejarse de la sociedad, a no interesarse en los problemas de una sociedad. Hemos estado luchando como Iglesia del Camino. Nosotros tenemos una frase adicional a nuestro nombre, Iglesia del Camino, que describe nuestra inquietud por este país. Por ejemplo, bueno, más bien dice esa frase, Iglesia del Camino, una iglesia con visión de nación. Es decir, nosotros vemos nuestro país, vemos nuestros problemas, vemos las situaciones difíciles por las cuales pasa el pueblo salvadoreño. Dentro de los grandes problemas que tenemos en el país ahora está el problema de la violencia. Su servidor es coordinador nacional de 2 proyectos que tienen que ver con la lucha espiritual, aspectos espirituales que son importantes también para la solución del problema de la violencia. Nosotros apoyamos a la fuerza pública, su servidor, por ejemplo, es parte del Consejo Nacional de Seguridad, donde se procesan ideas, se dan consejos, se llevan adelante proyectos ya establecidos, plasmados en documentos. Pero también se necesita la fuerza espiritual. Y eso se lo digo yo a funcionarios, se lo digo a jefes de la policía. Esta semana acabo de estar predicando a jefes de policía y diciéndoles, mire, los problemas de la violencia no se van a resolver solamente con armas. No. El problema de la violencia también requiere el poder espiritual contrario al poder del mal que está promoviendo esa fuerza de aquel que mata, de aquel que roba, de verdad. Hay fuerzas espirituales que no van a responder a un arma, a un revólver, a un fusil, ¿no? Solamente van a responder a un poder espiritual que proviene de Dios. Entonces, esta gente está entendiendo. La iglesia poco a poco también ha ido introduciéndose a esos conceptos que somos parte de la solución de los problemas de la nación. En el caso nuestro, el de la violencia, que es como nuestro principal problema, y ya la iglesia está trabajando a través de proyectos como Tomando mi Nación y No Matarás. El pastor Felipe, que ha venido con usted, él conoce un poco más este trabajo, ha estado con nosotros en concentraciones masivas de la iglesia, Tomando mi Nación, concentraciones de pastores, de iglesias, congregaciones, clamando, orando, buscando el rostro de Dios para que nos ayude Él a solventar estos problemas. Se lo comparto, hermano, porque realmente estoy impresionado por el trabajo social que hacen ustedes allá en Cuba, lo cual es beneficioso para la gente y también es, hermano, como usted dijo en un momento de su participación, es la expresión del amor de Dios a través de la iglesia. Hay algo que ha impactado mucho nuestra comunidad, nuestra provincia, y es que nuestra iglesia, nos dimos a la tarea ya hace 3 años de aportar con nuestra sangre para los enfermos. Y donamos nuestra sangre, la iglesia dona la sangre, el banco de sangre. Esto es algo que nació en nuestro corazón. Esto no fue algo que el banco nos propuso, no fue algo que vimos la necesidad que tiene nuestro país. Nuestro país tiene necesidades, sí, yo reconozco que vivimos en un país con limitaciones financieras, pero tiene tantas cosas buenas. Nosotros podemos disfrutar de una salud gratuita total. Y yo analizaba, tengo a mi abuela, la mamá de mi mamá, muy enferma. Esto fue lo que conllevó a esta acción de la iglesia. Tengo a mi abuela muy enferma, amo mucho a mi abuela, ella me crió junto con mi mamá y necesita una transfusión de sangre constantemente. Y es ingresada y le ponen su sangre, toda la que necesite, gratuitamente toda la sangre que necesite. Y yo entendí algo, la medicina en Cuba es gratis pero cuesta. Cuesta porque realmente ¿de dónde sale toda esa sangre? ¿De dónde salen todos los medicamentos? Todas las operaciones que a mí me hicieron en mi país, a mí no me costó un peso cubano. Todos los medicamentos que yo necesité mientras estuve ingresado, no tuve que pagar un peso. Todo el alimento que yo me comí en todo el tiempo que estuve ingresado, no tuve que pagar nada por él. Entonces, yo pude identificar que nosotros podíamos aportar también a nuestra sociedad con nuestra sangre. Y lo hacemos en nuestra iglesia. Hay hermanos que han llegado de la capital, nuestra líder nacional, la pastora Álida León,
una gran mujer de Dios, una sierva de Dios, y con su equipo de liderazgo hace poco llegaron a la iglesia en el momento que estaba la iglesia donando, cuando ellos vieron tantos bolsas llenas de la sangre de la iglesia, se impactaron y nos preguntaban, ¿y esto? Esto es una manera de mostrarle al mundo y a la sociedad de que el amor de Dios por ellos es capaz de dar hasta la sangre. Y esto ha sido de gran utilidad para nuestra provincia, porque es una forma de tener ahí la reserva en los bancos de sangre para cuando hay un niño enfermo, cuando hay un anciano enfermo, cuando hay un accidente de momento, pueda estar la sangre disponible para ellos. Y esto ha provocado que las personas que no son cristianas de la comunidad quieren también aportar su sangre y están yendo a la iglesia. Van por una donación, pero luego se quedan. Y damos gracias a Dios porque creemos que ha sido Dios mismo, porque toda la gloria debo de dársela, es de Él. Entonces veo tantas ideas que nuestra iglesia está llevando a cabo y creo que esto es Dios mismo que nos ha dado entendimiento para saber de que la iglesia no está ajena a la sociedad. La iglesia es parte de la sociedad. Sí. Pastor Espinosa, le quiero hacer una pregunta, no lo quiero meter en problemas, pero a ver si nos ayuda a apreciar un poco más lo que Dios nos ha dado aquí en El Salvador. Sí. Yo sé, conozco bastante el ambiente en Cuba, ¿verdad? Mucha gente sabe que yo estudié en Cuba por un tiempo. Saben que yo tengo un aprecio muy especial por la isla de Cuba. Pero en Cuba no hay las facilidades que nosotros tenemos acá en El Salvador, como por ejemplo estar en este canal de televisión cristiana. Eso es real. Hermano, no hay radios evangélicas cristianas, ¿verdad? No hay periódicos cristianos. Nosotros aquí los tenemos. Este canal funciona 24 horas diarias. A la medianoche simplemente bajamos una señal de satélite y traemos canales de televisión de otros países. Funcionamos 24 horas diarias, 365 días al año, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Siempre programas como este, programas muy positivos, programas que llevan un buen mensaje a la sociedad. ¿Qué cree usted que debe de hacer la iglesia salvadoreña, verdad? Ustedes allá no tienen esto, nosotros acá tenemos esto. Y hay países, hermanos, muy desarrollados, como por ejemplo México, donde tampoco es posible esto, porque las leyes no lo permiten. El Estado es estrictamente, ¿verdad?, secular y no pueden meter cosas, y no hay en México tampoco, y en El Salvador tenemos esta bendición de tener canales de televisión cristiana, de ser tomados en cuenta, por ejemplo, para actividades importantes del país, como es el caso de su servidor sirviendo, aportando ad honorem, porque ahí no se gana ni un tan solo centavo, dentro del Consejo Nacional de Seguridad, trabajando sobre todo en el campo de la prevención, para que ya no haya más niños, adolescentes que se incorporen a este mundo de la maldad. ¿Qué nos puede decir usted a la iglesia evangélica en este país, fundamentado en lo que yo le acabo de exponer? Bueno, hay algo que medité cuando llegué acá a El Salvador y me impacté al ver el desarrollo económico que tienen. Y hubo algo que me impactó también, fue el poder ver los templos y ver que en una misma calle me he encontrado más de 2 iglesias. Sí. Y eso, a lo poco que he podido ver, porque llevo pocos días y he podido recorrer poco, me ha impactado la libertad que tienen para que el Evangelio sea predicado. Eso me ha gustado. Ahora, nuestro país no tiene lo que hoy ustedes tienen respecto a cómo se puede expandir el Evangelio. Ahora, yo les decía a un hermano, compartía, y hoy puedo decírselo a todo el salvadoreño que me está escuchando, yo les pudiera preguntar a los salvadoreños, ¿estarían dispuestos a irse a vivir a Cuba sin el trabajo que hoy tienen, sin el negocio que hoy tienen, sin el carro que hoy tienen, porque en Cuba no van a tener el carro que tienen aquí? ¿Estarían dispuestos a ir a vivir a Cuba sin el templo en el que hoy se congregan, donde tengan que estar de hogar en hogar, congregándose, donde a veces para pasar una Biblia no se puede porque las leyes no lo permiten? Les preguntaría, ¿estarían dispuestos a cambiar totalmente de país para irse a vivir a Cuba? Y seguir amando a Cristo con toda la fuerza de su corazón.
Y puede que para muchos sea sorprendente y digan, no puedo irme a Cuba por la crisis que hay en Cuba. Y yo les decía a un hermano, ¿cómo se explica que yo en Cuba, sin tener los templos que ustedes tienen, sin tener los negocios que tienen, sin tener los carros que tienen, sin tener la televisión como la tienen ustedes 24 horas predicando la palabra, cómo es posible que en Cuba yo me siento feliz? Soy feliz en Cuba y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. La respuesta es que yo encontré el propósito con el que fui creado. Y así toda persona debe de encontrar su propósito. Pero les aseguro que encontrar el propósito de un salvadoreño le sería mejor que el de un cubano, porque encontrarías tu propósito y tendrías todas las facilidades que hoy tienes para poder llevar el evangelio. Yo he encontrado el propósito de mi vida en Cuba y no tengo las facilidades que tiene El Salvador, pero aún lo sigo llevando con dificultades, con trabas, con limitaciones, y seguimos. Yo me imagino que si yo fuera un salvadoreño y hubiese encontrado el propósito de mi vida como salvadoreño, estuviera haciendo de mayor impacto al reino de Dios. Porque hay más posibilidades acá en El Salvador de poderle servir a Dios y de que el evangelio sea extendido más fácil que en Cuba. No sé si me di a entender con lo que dije. Yo creo que sí, está bien. Y me recordaba, en la medida que estaba escuchándole a usted, recordaba la parábola de Jesús de los talentos. A uno se le dio 5, sí, a otro se le dio 2, a otro se le dio 1. ¿Verdad? Lastimosamente el que recibió 1 no lo puso a trabajar, los otros sí lo pusieron a trabajar. Pero si el Señor tuvo palabras tan duras para aquel siervo que recibió 1 talento y no lo puso a trabajar, ¿qué sería, hermanos, de dura la expresión de Jesucristo si el que recibió 5 talentos no los hubiera puesto a trabajar, ¿no? Hubiera sido muy duro, creo yo, las palabras del Señor Jesucristo. Creo que Dios nos ha dado mucha bendición en este país. El enemigo nos ataca porque esto de las muertes, de la delincuencia incrementada, el odio que existe muchas veces en las calles de nuestro país, es una acción estrictamente del enemigo. Este país es el único sobre la faz de la tierra que lleva el nombre de Jesús, El Salvador. No hay otro país sobre la tierra que tenga este nombre. Y creo que el odio del enemigo es manifiesto contra este país. Hemos tenido guerras, hemos tenido terremotos, hemos tenido inundaciones, la violencia cobrando vidas todos los días, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Dios tiene una respuesta para esta nación. Pero la iglesia no se puede apartar del programa de Dios. La iglesia está incorporada al proyecto de Dios. Dios puede sanar una nación si lo quiere hacer, Él solo lo podría hacer. Pero el proyecto de Dios no es hacer solo el sanar una nación. Él quiere también incorporar a su iglesia. Él quiere incorporar a su pueblo para que la conjunción de Dios con el pueblo sea la solución de una nación. ¿Le parece? Así. Estamos trabajando aquí en este país también para alcanzar esa meta de la paz que todos anhelamos. Tenemos décadas de estar, bueno, usted sabe lo de la guerra aquí en el país, 1980 a 1992, deja más de 100,000 muertos la guerra en el país. Luego viene la violencia, los fenómenos naturales golpeándonos cruelmente. En el año 2001 el país se enfrentó a 2 terremotos en el lapso de 30 días. ¿Verdad? En el mes de enero del año 2001 hubo un terremoto y exactamente a los 30 días otro terremoto sacude el país con cantidades centenares de gente muerta, las inundaciones, todo esto ha sido siempre un problema. Pero Dios tiene la respuesta. Lo puedo ver en Cuba a través de la iglesia, de lo que usted ha expuesto. Yo puedo ver la mano de Dios trabajando a favor de Cuba, a favor del pueblo cubano. ¿Verdad? Que yo estoy seguro en masivas cantidades van a llegar a los pies del Señor y van a encontrar lo que tanto han anhelado, la paz, el amor de Dios y todo esto lo van a encontrar. Y países como el nuestro también, hermano, en la medida que la iglesia se responsabilice, también el país va a encontrar lo que tanto anhelamos, ¿no? Usted dice, por ejemplo, hermano, que ha visto desarrollo económico. Sí lo ha habido. Sí lo ha habido. Solamente en concepto de remesas familiares al país entran 5,000 millones de dólares al año. Solo en concepto, es decir, lo que mandan nuestros hermanos que están trabajando en Estados Unidos, ¿verdad? Solo en ese concepto el país recibe 5,000 millones de dólares en concepto de ayuda familiar. Pero ¿qué se hace con ese dinero? Lo que nosotros tenemos información es que se gasta en consumo.
comprar celulares, comprar Sí. aquí, comprar allá, ¿verdad? Pensar muy poco en invertir con ese dinero, ¿verdad? Para hacerlo producir, casi no existe ese criterio. Sin embargo, el país necesita la mano de Dios. Y estoy muy contento también de ser parte de un esfuerzo también por Cuba, ¿verdad? La Iglesia del Camino ha estado presente allá en Cuba, sobre todo en la zona de La Habana, ha estado, ¿verdad?, fortaleciendo, llevando el mensaje de la palabra a las iglesias allá. Un último mensaje, se nos terminó el tiempo, pastor, Sí. pero yo quiero pedirle que por favor un último mensaje al pueblo salvadoreño. Nos están viendo cristianos evangélicos, nos están viendo cristianos católicos en este momento, nos están viendo posiblemente gente que curiosamente dice que es cubano, ¿verdad? El que está allí, quiero oírlo, pero no, ni es evangélico ni es católico. ¿Qué le puede decir usted al pueblo salvadoreño como un último mensaje dentro de este programa de Visionarios? Amén. Quiero decirle al pueblo salvadoreño que creo que no hay una casualidad en que yo esté sentado aquí. Creo que esto está planificado por el cielo y por eso he venido a este país. Dios se invirtió en mí para que yo estuviera aquí y hoy compartiéramos esta palabra. Quiero decirte que sé que hoy estás pasando por situaciones, hoy estás pasando por problemas y quizás no has encontrado la solución en un médico o no has encontrado la solución en quien pensaste que la encontraría. Pero yo quiero decirte algo, Jesucristo es el Dios de lo imposible. Él todo lo puede. Sea lo que sea que hoy puedas estar pasando en tu vida, entrega tu corazón a Él. Créeles. Si ya has creído en Él, si ya has entregado tu corazón a Él, quizás te falta creerle de verdad, porque tu trabajo es creer. Él hace lo que tú no puedes. Dios te bendiga y Dios permita que en otra ocasión pueda estar aquí también dándote otro mensaje. Muchas gracias, pastor. Hemos estado, queridos televidentes, con el pastor Narcel Espinosa Fuentes, quien fue un militar, servicio militar allá en el ejército cubano, pero también ahora, después de una experiencia espiritual tremenda que el Señor le permite vivir, al sanarle milagrosamente de un tumor en su cerebro, ahora se dedica a predicar el Evangelio, ahora es un pastor trabajando en la zona oriental de Cuba y llevando también este glorioso mensaje a aquellos hermanos cubanos que están allá tan anhelantes, tan deseosos y necesitados del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros. A ustedes, queridos televidentes, también nuestra gratitud. Muchas gracias por estar siempre en sintonía de este programa. Y nos despedimos del mismo con las palabras que usualmente solemos decir. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni tampoco metas y sueños por los cuales luchar, tomados por supuesto de las manos del Señor. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.